Gloria a Dios. Salmos 103, del verso 8 en adelante, esta palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice amén esa palabra. Para que no le gustó ese final a usted mucho, ¿eh? Pero eso somos. Y por la misericordia de Dios estamos aquí por eso. La grandeza de su misericordia. Gloria al Señor. Estaba buscando ahí en una concordancia cuántas veces aparece. Puede ser que varía en algunas, es decir, un conteo de palabras. Y me salió que aparece la palabra misericordia 395 veces. Y estaba pensando, un año tiene 365 días. Quiere decir que tenemos misericordia para cada día y todavía sobra 30 más. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Luego estaba haciendo un conteo de otras palabras que son lo opuesto a la misericordia, como el juicio, el castigo, la condenación. Y ninguna llegan a sobrepasar el número que aparece de palabras de misericordia. La que más se aproxima es juicio con 305 veces, castigo 88 y condenación 25. O sea, hermanos, que la Biblia habla más de misericordia. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor por eso? Qué bueno, ¿verdad? Aleluya. Otro dato curioso acerca de misericordia es que le encontré que aparece en sus diferentes variantes. Es decir, cuando habla de misericordia, habla de piadoso, habla de clemencia. Son formas también que se conectan. Y aparece en toda la Biblia esa variante, excepto en 2 libros. Interesante. No aparece ninguna de esas variantes en el libro de Abdías, que es un libro de juicio contra Edom. Solo de juicio habla ese libro. Y no aparece en Apocalipsis tampoco. O sea que cuando hay juicio, hermano. O sea, Dios nos prolonga su misericordia, pero cuando llega el juicio, ¿cuántos saben que va a llegar el juicio? Eso es interesante, hay que ponerle atención a eso. Dios siempre está hablando de misericordia, pero cuando llega el día, se acabó el tiempo. ¿Cuántos saben que un día se va a acabar el tiempo también? Eso nos muestra que tanto en el Antiguo Testamento hay un día que se acabó el límite, y en el Nuevo Testamento hay otro libro donde nos dice que se va a acabar el límite también. Por eso hay que aprovechar el tiempo, dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuántos alaban su nombre? En este pasaje que hemos leído, hermanos, se habla de misericordia y sus variantes de muchas maneras, gloria a Dios, tanto así que nos muestra que aunque Dios se enoja, en Dios hay ira, pero eso nunca pasa más allá de la misericordia de Dios. Es decir, hay más misericordia que ira y enojo de parte de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que impide o evita, hermanos, que Él nos pague a nosotros conforme a nuestras rebeliones, conforme a nuestros pecados. Es decir, hermanos, si no fuera por la misericordia, como dice un texto en Lamentaciones, ya hubiésemos sido consumidos todos. ¿Está de acuerdo? Aunque usted no lo crea. Si no fuera por su misericordia, ninguno estaríamos aquí. Ni en el planeta Tierra habría nadie. Pero gracias a su misericordia estamos aquí todavía, respirando, alabando, dándole gloria. Bendita misericordia de Dios. Porque si usted puede ver ahí en el Salmo, hay un versículo, el Salmo 103, el verso 17, no lo leímos, pero dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Wow. Gloria a Dios. O sea que siempre en Dios ha habido, hay y habrá misericordia. Gloria a Dios. Qué bueno que podamos aprovechar la misericordia de Dios. Porque nosotros no somos eternos. Pero mientras tengamos vida, aprovechemos la misericordia de Dios para nosotros. Como les decía, las palabras que aparecen
en la Biblia que se conectan, muchas veces aparecen repetidas: misericordia con compasión, misericordia con clemencia. Miremos por ejemplo este ejemplo en Isaías 54:8, donde el Señor habla de misericordia y habla de compasión. Déjeme decirle que la palabra compasión es un sentir. Se siente el dolor ajeno, sentir algo por el que sufre. Por eso la Biblia dice que Él tuvo compasión de las multitudes, porque es como los mira, cómo está la condición. Pero dice Isaías 54:8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Mire que la ira parece como algo pequeño, un poco de ira. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Bendito el Señor. Qué bueno, hermano, que la ira de Dios no es eterna. Qué bueno que Él se aira por un poquito de tiempo. Y lo que más prevalece es su misericordia eterna. La segunda palabra que está conectada con la misericordia es la piedad. Y la piedad ya no es un sentimiento, es una actitud. Es la actitud que Dios tiene de bondad hacia nosotros, aunque seamos malos. Por eso dice que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces no solamente siente compasión, sino que tiene una buena actitud hacia nosotros. Bendito el Señor. Veamos ese ejemplo en Salmo 51:1. Cuando el salmista David había pecado, reconoció que había pecado. Todos un día tenemos que reconocer que hemos pecado. Y por eso tenemos que pedir la misericordia y la piedad de Dios, como lo hizo David. Salmo 51:1, mire cómo ora David para que nosotros también podamos repetir en momentos de debilidad, de flaqueza, de fracaso espiritual. Y le dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso nos está mostrando que David clamaba la misericordia de Dios, pero sabía que una de las maneras en que se manifestaba la misericordia era la piedad de Dios. O sea, que tuviese una buena actitud hacia Él, que fuera bondadoso, que fuera no solo compasivo, que sintiera compasión, sino piedad. Y la tercera palabra que se conecta mucho en la Biblia es la palabra clemencia. Tanto que se dice que Él es misericordioso y clemente. Lo leímos, creo, aquí, ¿verdad? En el primer texto. Volvamos al verso 8, 103:8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová. Ahora bien, si la compasión es un sentir hacia nosotros, positivo de parte de Dios, si la piedad es una actitud amable de Dios hacia nosotros, que aunque no lo merecemos, Él siente piedad. Dice que también Él es clemente para con nosotros. ¿Y qué quiere decir la clemencia? La clemencia ya es un acto, una acción de un juez para quitarle la condena o la culpa a una persona que es culpable. O sea, vaya comprendiendo eso. Cómo Dios primero siente compasión, se apiada de nosotros y con la misericordia usa la clemencia y no nos da el pago que merecemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno que Dios es clemente, hermano, porque si Él nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, no estaríamos contando esta mañana. La clemencia es un acto de perdonar al culpable, y esto solo lo hace alguien que tiene poder de perdonar. Solo Dios tiene poder para perdonarnos. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso es que nosotros no creemos que un hombre tiene poder para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, porque solo Él es clemente. Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Así que en resumen, esta introducción con estas palabras que hemos revisado, la misericordia entonces la podemos definir como la demostración práctica del amor piadoso, compasivo y clemente de Dios para con nosotros. Es la manifestación de la compasión, de la piedad y la clemencia. Son actos, pero aquí agreguémosle algo nuevo que no hemos dicho: actos de favor inmerecido. ¿Está de acuerdo conmigo que nosotros no merecemos la misericordia de Dios? No, hermano, no la merecemos, aunque me quede viendo serio, seria. Ni usted ni yo la merecemos. No la merecemos. ¿Y por qué la vamos a merecer si somos pecadores? ¿Y por qué la vamos a merecer si nosotros hemos ofendido a Dios?
¿Y cómo la vamos a merecer, hermanos, si nosotros nos hemos rebelado contra Dios? Si no fuera por su gracia que nos atrajo, no estaríamos aquí. De nuestra voluntad nosotros no buscamos a Dios. No merecemos. Permita que te lo grite a todo pulmón, pero ni usted ni yo la merecemos. Pero gloria a Dios que aunque no la merecemos, la hemos recibido. Aleluya, diga, gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque no la merecía. Ahora bien, la misericordia ahora la recibimos porque alguien recibió toda la ira de Dios. Y ese fue el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Pero si Él no ha muerto, nosotros tampoco la mereciéramos, la recibiéramos. Gracias damos a Jesucristo que murió en la cruz. Él recibió toda la ira y el enojo por nuestros pecados. Él cargó, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Gloria al Señor. Ya hay uno entonces que sufrió el juicio que tú y yo merecíamos. Y por eso ahora, aunque no la merecemos, la hemos recibido. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ir a una historia, porque quiero entrar a ver de manera práctica cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Vaya buscando 2 Samuel 9. Hay una historia de misericordia que es un tipo, un ejemplo de la misericordia de Dios para con nosotros. 2 Samuel 9 es una hermosa historia y hay muchas historias en la Biblia que ejemplifican la misericordia de Dios con sus elementos para que veamos, como estamos estudiando esta mañana, cuán grande es la misericordia de Dios. ¿Por qué decimos que es grande? Lo tiene, hermano, 2 Samuel 9. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor del verso 1 en adelante. Veamos esta historia y vamos a ver ahí, hermanos, claramente por qué decimos que eso también se aplica a nosotros, y veamos la grandeza de la misericordia de Dios. Dice así, 2 Samuel 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Verso 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David, oiga bien lo que le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué cosa? Misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Gócese ya, solo haber leído la historia ya le está dando el mensaje a usted. Amén. ¿Cuántos entendieron la historia? Todos somos Mefiboset en esa historia. David es nuestro Padre amoroso, misericordioso. Bendito el nombre del Señor. Hermano, esta es una historia impresionante, clara de la gran misericordia de Dios. Para comenzar, quiero decirle, como estábamos hablando hace un momento, ninguno merecíamos la misericordia. En un sentido bíblico, nosotros no la merecemos ni la merecíamos. Eso es un regalo de Dios por una razón. Usted ya puede saber de que hay una razón por la cual nosotros no merecemos la misericordia de Dios. Es porque somos pecadores, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero sabe que el ser llamado pecadores nos constituye enemigos de Dios. Recuerde y aprenda bien eso. Toda persona en pecado que no ha acudido a la misericordia de Dios está enemistada con el Todopoderoso. Oh, wow, eso sí es problema. Imagínese, si a veces los enemigos te asustan, asústate más si eres enemigo de Dios entonces. Cosa seria. Estamos hablando entonces que el primer punto que vamos a extraer de esta historia es que Dios tiene misericordia
aún de sus enemigos. ¿Por qué esta historia tiene que ver con enemigos y con misericordia? Te cuento un poco la cultura de los reyes de aquel tiempo. Cuando venía un rey a sustituir a otro, lo práctico, lo cultural, era que el rey que venía exterminara toda la descendencia del otro rey. ¿Me está comprendiendo? Eso era normal. Porque el rey que llegaba no quería que nadie quedara vivo de la descendencia del otro rey, porque es un asunto político. Se le podía sublevar después y le podía dar, como diríamos hoy popularmente, golpe de estado. Por eso los reyes que ganaban tenían que matar toda la descendencia del rey anterior. ¿Me está comprendiendo? O sea, eran enemigos en el mismo instante que ya venía otro rey, toda la descendencia. Nosotros, descendientes de Adán y Eva, los primeros padres que pecaron, nosotros somos descendientes también de los que se rebelaron, y como tal nosotros también merecemos el exterminio, porque hemos sido constituidos enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me va siguiendo? El rey tenía toda la libertad para exterminar a Mefiboset. Y él está preguntando, ¿quién ha quedado? Pero lo maravilloso es que dice, para que yo haga misericordia con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Mefiboset era un enemigo. Legalmente era un enemigo de David, porque pertenecía al otro linaje. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros legalmente somos enemigos de Dios en el ámbito espiritual. Y no lo voy a decir yo con mi opinión. Vaya a la escritura, hermanos, y leamos aquí la palabra en Romanos 5:10. La escritura lo declara claramente, que nosotros éramos enemigos de Dios, legal y espiritualmente hablando, con lo que ya le acabo de mostrar. Romanos 5:10, ¿lo encontró? No me diga que estoy inventando puntos aquí, porque está en la escritura esta mañana. Dice Romanos 5:10, porque si siendo, oiga eso, hermano, yo no lo estoy inventando. Porque si siendo enemigos, quedó claro que éramos enemigos, enemigos de Dios. Qué feo eso, ¿verdad? Qué feo. La gente no lo entiende. La gente dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero si no ha confesado sus pecados, no ha acudido a la misericordia, sigue siendo enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué, hermano? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es la buena noticia para usted. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios ha sido reconciliado. Dice Efesios 2 que Él mató en la cruz las enemistades. Y una de las enemistades que Él mató en la cruz es la enemistad con Dios. Éramos enemigos. Estamos claros de eso, ¿verdad? Pero ahora en Cristo estamos reconciliados con Dios. Por eso Pablo ahí en 2 Corintios 5 dice como que si Dios ruega por nosotros, le gritamos al mundo, reconciliados con Dios. Y esta mañana yo lo grito también, reconcíliate con Dios. ¿Cuál es su nombre? Porque es lo peor que puede pasar, permanecer siendo enemigos de Dios. Bendito su nombre. Cuando Dios emitía un juicio, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces en la Biblia encontramos muchos juicios de Dios para castigar el pecado. Pero como hemos visto que Dios aún, hermanos, cuando enviaba el castigo, aún dice la Biblia que Él se duele del castigo. Porque Él no quiere, dice Ezequiel, la muerte del que muere. Dios no quiere el juicio sobre el ser humano, sobre sus enemigos. Él quiere que los enemigos se vuelvan amigos con Dios. Por eso envió a su Hijo, para que nosotros fuésemos amigos. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, soy amigo de Dios? Aleluya. Soy amigo de Dios por medio de Cristo. Soy amigo de Dios por medio de Jesucristo. Por eso allá en Lamentaciones, el libro de juicio, que a pesar de que se describe un terrible juicio sobre Jerusalén, aún ahí el profeta que escribe Lamentaciones dijo estas palabras en 3:23 de Lamentaciones. Mire que después de ver la destrucción, él sabía que todavía estaban allí unos cuantos, gracias a la misericordia de Dios.
Dice Lamentaciones 3:23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oh, gloria a Dios, esta mañana estamos disfrutando una nueva misericordia. Hay misericordia nueva para cada día. Alabe al Señor y dele gracias, porque hoy estamos disfrutando esa nueva misericordia, y por esa misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Eso nos lleva entonces a ese primer punto. Dios tiene misericordia aún de sus enemigos. Bendito el Señor. En segundo lugar, la historia que estamos estudiando, hermanos, nos revela algo curioso, algo interesante. Cuando David pregunta, ¿quién ha quedado de la casa de Saúl para que yo haga misericordia? Ahora le recuerdo que esto no es nuevo. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que David era misericordioso entonces, porque conocía al Dios de la misericordia. Por eso es bueno que usted debe recordar esta mañana que usted y yo debemos ser misericordiosos también. Amén. Eso está en Mateo 5 de la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces David ya había mostrado misericordia con el rey Saúl. No tengo tiempo para mostrarle cómo el rey Saúl persiguió a David para matarlo. Y en 2 ocasiones lo encontró bien dormido y tuvo la oportunidad de matar a su enemigo. Pero tuvo compasión, tuvo misericordia y no le quitó la vida a su enemigo, el rey Saúl. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso no es asunto, ¿verdad?, que la gente diga, te está entregando el Señor a tus enemigos, ahora desquítate. No, tenga misericordia siempre aún de sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que Dios tenga misericordia de ellos. Usted diga, solamente diga, porque la palabra dice, bendecid a los que os maldigan y orad por los que os persiguen. Bendito el nombre del Señor. En este segundo punto encontramos algo interesante que la historia revela cuando él pregunta, ¿alguien ha quedado? Sí, hay uno, le dice Siba. Hay uno, pero le agrega un elemento importante aquí, ¿verdad? Le dice en el verso 3, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Le agregó ese detallito ahí. Quiero que vaya conmigo a un poquito la historia, qué fue lo que pasó. Y según de Samuel 4, ahí mismo, vaya al capítulo 4 y el verso 4. Un verso que resume qué fue lo que le pasó a este muchacho, Mefiboset. Según de Samuel 4 y el verso 4. Dice así la historia. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Dice, tenía 5 años de edad. Está hablando del niño, el hijo de Jonathan, Mefiboset. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Estaban en batalla, Saúl y Jonathan. Jonathan es el padre del niño en ese momento, Mefiboset. Y llegó la noticia que habían perdido la guerra, los habían matado a ellos. Dice, y su nodriza, es decir, la que lo cuidaba al niño, le tomó y huyó. Ahora le pregunto, ¿por qué huyó? Lo iban a matar. Claro, es lo que le estoy diciendo, la cultura de ese tiempo. Iban a irlo a buscar, y estos no eran israelitas, eran enemigos paganos. Eso sí no iban a perdonarlo. Ellos iban a buscarlo. Por eso esta mujer piensa, voy a salvar a este niño. Lo van a ir a buscar y lo van a matar, porque es uno descendiente de Saúl. Estamos bien ahí, ¿verdad? Su nodriza le tomó y huyó, pero aquí viene un problema, un accidente. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora usted ya sabe que cómo creció este niño, ¿verdad? Le podemos llamar inválido, discapacitado, lisiado, cojo, cualquiera. Pero lo que podemos intuir, ¿verdad?, por la caída que iba corriendo, probablemente ese niño se fracturó las piernas. La caída que dio. Y en ese tiempo, ¿qué? ¿A dónde lo iban a llevar? Se iba huyendo. Así creció. Sus huesos pegaron mal de cualquier manera ahí y nunca pudo volver a caminar. Mefiboset era un lisiado. No sé por qué Siba lo menciona ese detalle, pero yo pienso que hay un elemento espiritual que podemos rescatar. En el primer punto dijimos que Dios tiene misericordia aún de sus enemigos. Amén. En segundo lugar, nosotros podemos aprender, hermano, que toda persona que es enemiga de Dios por el pecado nos ha hecho caer a nosotros y hemos quedado lisiados espiritualmente.
Quiere decir, hermano, que toda persona que está en pecado, en realidad el pecado no lo deja caminar hacia Dios. ¿Me está comprendiendo? Toda persona que vive en pecado, el pecado le imposibilita levantarse y buscar de Dios. Él tiene que haber hecho un milagro, hermano, como lo hacía Jesús en su tiempo. Levántate y anda. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Estábamos lisiados, no solo enemigos, lisiados también espiritualmente. Ser lisiado, más en esos tiempos, hermano, era quedar terrible, ¿no? Sin ayuda, ser una carga. Imagínense desde niño no poderse valer desde ese tiempo y crecer con esa idea, con esa mentalidad de que no podía trabajar, no podía hacer nada en ese tiempo, no había oportunidades de crecimiento. El rey pregunta y le dice, él es un lisiado. Nosotros, desde el Edén, nos rebelamos contra Dios, nos volvimos enemigos, pero a esto teológicamente se le llama la caída del ser humano. Entonces espiritualmente nosotros tuvimos una caída. Y esa caída nos dejó lisiados, que el ser humano por sí solo no puede caminar hacia Dios. No puede buscar a Dios. Tiene que venir la gracia de Dios, hermano. Tiene que venir el amor, la misericordia de Dios. Y que nos levantemos para que podamos alcanzar la salvación, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe, lo cual no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Bendito el Señor. Hoy tenemos salvación porque Dios nos regaló lo que nosotros no podíamos alcanzar por estar impedido, estar incapacitado. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice Isaías 35, verso 6. Creo que esto es lo que Jesús vino a hacer. La profecía mesiánica habla de lo que iba a suceder. Estoy en este segundo punto que le vamos a llamar: Dios nos tiene misericordia a pesar de nuestra condición. O sea, es una condición de lisiado. Pero recuerda lo que leímos en Salmo 103. Decíamos en uno de los textos, Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Entonces hay una condición espiritual. Somos enemigos, pero tenemos una condición. Isaías 35, 6. Este es lo que Cristo vendría a hacer y lo hizo allá en la cruz y con nosotros hoy. Dice Isaías 35, 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Éramos cojos, éramos enemigos y cojos, pero cuando Cristo nos dio misericordia, saltamos de alegría, le alabamos, aplaudimos, decimos gloria a Dios. Por eso lo hacemos, hermanos, libremente. Por eso decía el canto, hay libertad en la casa de Dios. Porque Jesucristo venía a hacer esto. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bendito el nombre del Señor. Aunque físicamente hablando Jesús lo hizo también. Cuando le mandaron a preguntar si eres tú el que había de venir, le manda a preguntar Juan el Bautista, él le manda esta respuesta: díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso era una manera de ejemplificar lo que él estaba haciendo en el ámbito espiritual. Porque en el ámbito espiritual el pecado es ceguera. En el ámbito espiritual el pecado es lepra. ¿Me está comprendiendo? El pecado es invalidez. Quedamos cojos. Entonces significa que espiritualmente hablando, también nosotros teníamos esta condición. No solo éramos enemigos. La misericordia de Dios no solamente es hacia sus enemigos, sino a todos que teníamos esta condición miserable, hermano. No podíamos valernos por nosotros mismos. La Biblia dice que nadie puede pagar la salvación de otro, ni de sí mismo. Esto es un regalo por la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la historia nos dice entonces que David no le importó. Sabiendo que era uno de los descendientes de Saúl, de su mayor enemigo, pregunta por él: yo quiero hacer misericordia. Y le dicen: es un lisiado. Quizás eso
quizás lo hubiese hecho reflexionar a otros, diciendo, pero ¿para qué quiero tener una persona inválida aquí, incapacitada? No, no, no. Tráiganmelo, dijo David. ¿Cuántos alaban al Señor? Tráiganmelo, a pesar de ser su enemigo y a pesar de estar inválido. El rey dice, tráiganmelo. Qué hermosa misericordia, ¿verdad? A pesar que usted y yo éramos enemigos y estábamos inválidos, el rey dijo, tráiganmelo. Y estamos aquí. ¿Cuántos alaban su nombre? Vengan, tráiganmelo. No importa cómo están ellos, no importa nuestra condición. Bendito su nombre. Oh, gloria a Dios. Y aquí se agrega otro elemento más. Entonces el rey le preguntó, estoy en el verso 4, ¿dónde está? Ya sabe que hay uno, un descendiente vivo. Ya sabe que es inválido. La tercera pregunta es, ¿dónde está este descendiente de Saúl? ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde dice? En Lodebar. Eso tiene también otra aplicación espiritual. No solo es un enemigo del rey, no solo es un inválido, una persona digna de lástima en ese tiempo, una persona que no serviría mucho para David si él quisiera utilizarlo, ¿verdad?, como un lado, un sirviente. No puede, más bien hay que servirle a él. Pero todo es que dice, está en Lodebar. Otro elemento más que podríamos haber dicho cualquier otro rey, diga, ay, hasta allá en Lodebar. Es un lugar donde nadie quisiera ir, hermano. Un lugar donde nadie le gustaría ir, ni siquiera conocerlo. El término Lodebar, en hebreo, que significa no palabras. Lo significa no ninguna palabra. Ese significado nos dice mucho ya. Y usted vive en un lugar donde no hay palabras. Un lugar donde nadie quiere hablar nada. Es un lugar, hermano, donde lo que abunda es el silencio, la soledad, aislado, en un lugar desértico, muerto, en un territorio, hermano, de dolor prácticamente. Espiritualmente hablando, nosotros estábamos en Lodebar. Un lugar donde realmente no vale la pena ir. Un lugar miserable, un lugar donde la vida ya no tenía sentido. Estaba pobre Mefiboset, enemigo de David, lisiado y escondido en el peor lugar donde él sabía, aquí nadie va a querer venir a buscarme. Estaba oculto en una tierra donde no había ninguna esperanza, ninguna oportunidad, prácticamente un lugar de dolor. ¿Sabe que verdaderamente creo que hay un relato que puede ilustrar bien que cuando nosotros entendemos de dónde Dios nos sacó, estaríamos hoy dándole toda la gloria al Señor? ¿Cuál era nuestra condición? Voy a tomar como modelo la condición de Job. Job capítulo 2 y verso 13. Job perdió literalmente todo. Solo le faltaba su vida perderla, ¿verdad? Usted sabe la historia. Y dice que cuando sus amigos oyeron de todas las catástrofes y tragedias de Job, pues llegaron a verlo. En Job 2, el verso antes, que vamos a leer, el verso 13, antes del verso 12, dice que cuando lo vieron estos hombres gritaron, lloraron, tiraron ceniza. O sea, fue algo terrible lo que vieron en el pobre Job. ¿Qué pasó en el verso 13? Dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Oiga bien, el espectáculo que vieron estos hombres, supuestos amigos de Job, llegaron para a ver si lo consolaban, a ver si lo animaban, pero cuando lo vieron ni ellos pudieron aguantarse, lloraron, tiraron ceniza, gritaron y solo se llegaron a sentar. ¿Por cuánto tiempo, hermano? 7 días, 7 noches. Pero mire lo que más está diciendo el texto. Y ninguno le hablaba palabra. ¿Recuerda Lodebar? ¿Qué significa Lodebar? No palabras. Sin palabra. Ninguno le hablaba palabra. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era
muy grande. Esto que te sirva una pequeña idea, hermanos, cómo estaba Mefiboset entonces. Era un lugar de tan gran dolor que nadie ni quería ni hablar. Nadie sentía el deseo de abrir la boca. Como quien dice, calladitos se defendían mejor. Silencio. Porque era terrible lo que miraban el espectáculo. Espiritualmente hablando, entonces, estamos diciendo, si Dios ha tenido misericordia de nosotros que éramos enemigos como Mefiboset de David, Dios ha tenido misericordia de nosotros que éramos lisiados por el pecado como Mefiboset, Dios también ha tenido misericordia de nosotros, porque no solamente, hermanos, estábamos enemistados y lisiados, sino que vivíamos en un lugar lejano, terrible, pobre, miserable, donde no valía la pena ir ni hablar. Pero ¿saben la buena noticia? Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él sí vino y bajó a Lodebar. Cristo vino a nuestro Lodebar. Cristo vino a nuestra tierra. Juan 1:12 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Lodebar, el mundo sin esperanza, el mundo de los enemigos de Dios, el mundo de los lisiados, el mundo de las guerras, la pobreza, las miserias, la ruina. El Señor dice, vino y habitó entre nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Oh, gloria a Dios. Por eso dice el pasaje de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él envió a buscar a Mefiboset. David, tráiganlo, vayan a Lodebar. Quizás los siervos rascaron la cabeza y dijeron, vamos a ir a Lodebar. Bueno, es una orden del rey, tenemos que ir a Lodebar. Dios una vez preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el Hijo de Dios dijo, yo iré por ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él vino, descendió y vino por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que estamos viendo acá, hermanos, que la misericordia de Dios, en tercer lugar, en su misericordia vino a buscarnos a nuestro lugar, nuestro propio lugar, que es Lodebar, como Mefiboset. Un lugar, hermano, donde podemos decir, pues es un lugar de silencio, de tristeza, de dolor. Vaya conmigo a Mateo 4:16, porque ahí le demuestro espiritualmente cómo estaba el mundo cuando vino Cristo. Era un Lodebar espiritual. Mateo 4:16 lo confirma. Usted no se crea porque ve, ¿verdad?, los grandes edificios. En ese tiempo, pues los palacios de los reyes era bonito en algunos lugares. No. Espiritualmente el Señor no mira lo que ven los hombres, Él mira el corazón, dice la Biblia. Y hoy quizás nos podemos sorprender porque la humanidad, la ciencia ha avanzado tanto y se ve hermosos paisajes, grandes edificios, pero la situación es la misma espiritualmente hablando. Mateo 4:16, ¿qué dice, hermano? Mire cómo se describe el mundo espiritual. El pueblo asentado, ¿en qué, hermano? En tinieblas, las tinieblas espirituales. Vio gran luz. ¿Cuál fue la luz que vio la gente en aquel tiempo? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Gloria a Dios. Nosotros también estábamos asentados en tinieblas. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El mundo era un gran Lodebar, un gran lugar oscuro, de silencio, un lugar de muerte. Y hasta aquí vino el Señor, hasta ahí envió David a su siervo y encontraron a Mefiboset y lo sacaron de Lodebar. Cristo nos ha sacado de Lodebar espiritual y nos ha traído a su reino. Dele gloria a Dios, alábele. Si usted lo ha entendido, diga gloria a Dios. Fue y me sacó de mi Lodebar. Me sacó de una tierra de oscuridad y de muerte. ¿Cuánto creen que estábamos ahí, hermano? La Biblia lo dice. No es una opinión, no es una conclusión. La Biblia lo declara.
pueblos asentados en oscuridad y sombra de muerte. Así estaba Mefiboset, pero así está la humanidad hasta el día de hoy sin Cristo también. Así que la misericordia de Dios es tan grande porque a pesar de ser enemigos, Él quiere hacer misericordia. A pesar de nuestra condición lisiados, el Señor quiere hacer misericordia. Y a pesar de vivir en una tierra, hermanos, sin esperanza, de dolor, de muerte, el Señor vino a buscarnos. Y hoy estamos diciendo, el Señor sigue buscando a los que están perdidos en Lodebar. Y el Señor sigue buscando. Y el Señor, el Rey, sigue llamando, sigue invitando. ¿Cuántos alaban al Señor? La invitación sigue abierta para que salgamos de Lodebar, salgamos de la muerte, de la oscuridad y vayamos a la mesa del Rey. ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo su nombre! Y esta es la parte que concluye, que finaliza la historia. Lo que le dijo David a este hombre, enemigo, lisiado y de una tierra terrible. Le dice, verso 7 de 2 Samuel 9, no tengas temor. Ya se imagina por qué le tuvo que decir eso a David, ¿verdad? A Mefiboset. Hoy se acabó, dice, hoy me cortan la cabeza, habrá dicho Mefiboset. Por eso el rey le dice, no temas. Si el Señor hoy nos dice a nosotros, ven hijo mío, acércate, confiesa tus pecados, no es para condenarte, es porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Por eso le dice, no temas, Mefiboset, no temas. A pesar de ser enemigo, a pesar de ser lisiado y a pesar de estar en la condición donde estaba, el rey le dice, no temas. ¿Qué más le dice? Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. No solo misericordia, aquí viene algo práctico y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Ya habían sido, hermanos, saqueados y desposeídos, ¿verdad? Ya la gente ya le había robado, porque ya se murió el rey, dice, ya no hay nadie quien lo reclame. Pero dice el rey, yo te voy a devolver lo que te quitaron. Satanás y el mundo y el pecado nos ha robado, pero Cristo en la cruz ha recuperado y te dice, yo te puedo devolver lo que el mundo te arrebató, lo que Satanás te ha quitado, yo te lo puedo devolver, bendito el nombre del Señor. Quizás el pecado, el mundo y Satanás te ha robado algo muy importante, algo muy precioso, que tú dices lo he perdido, pero en el Señor, hermano, hay restitución. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios es un Dios de misericordia que restituye lo que hemos perdido. Dicen Joel, yo restituiré lo que comieron las orugas y el saltón, el revoltón. O sea, todo lo que se comió el enemigo lo voy a restituir. Cuando Zaqueo se rindió a Cristo Jesús, dijo, yo voy a restituir 4 veces más de lo que haya defraudado. Imagínense, si un hombre es tan generoso, cuánto más es Dios nuestro Padre Celestial misericordioso. Te puede restituir más allá de lo que todavía, hermanos, te imaginas. Gloria al Señor. Este punto entonces le decimos que por su misericordia Dios nos restituye y nos sienta a su mesa. Porque al final eso es lo que le dice, ¿verdad? Y tú comerás siempre a mi mesa. Póngase a pensar un momento, ¿verdad? Mefiboset, un enemigo por asunto legal, enemigo de David, un lisiado, uno que no tiene nada. No leí el siguiente versículo porque el mismo Mefiboset dice, ¿y quién soy yo si soy un perro muerto? Usted lo puede leer ahí. Eso se lo dijo al rey. Él reconoce que él no es nada, que merece la muerte. Por eso es lo primero que tenemos que reconocer, que merecemos la muerte. Pero como Él usa misericordia, tomamos la misericordia del Señor. Y por su misericordia nosotros recibimos la vida en vez de la muerte, la salvación en vez de nación, la restitución en vez de la pérdida y el saqueo.
Oh, gloria al Señor. Aquí, hermano, estamos viendo cómo este hombre recibe, hermano, una gran promesa maravillosa, una misericordia verdaderamente práctica, porque dijimos que la misericordia es una demostración práctica de la compasión, de la piedad y la clemencia. ¿Verdad que lo dijimos? Lo estamos viendo ahí realmente bien práctico. No solamente te perdono la vida, vete, no. Ahora eres parte de mi mesa. Hermano, tú eres parte de la mesa del rey ahora. Alaba al Señor. Ya no eres ya no eres un enemigo, ya no eres un lisiado. Ahora somos parte de la mesa del rey, bendito Señor. Como dice el Salmo 23:6, dice, aderezas mesa delante de mí. Es decir, preparas un banquete delante de mí en presencia de angustiadores. Jesús también usó muchas veces las parábolas del banquete, de la gran cena, para ejemplificar lo que era el reino de Dios. Hay uno de esos, una gran parábola en Lucas 14:16. Ahí lo podemos comprobar, es uno de ellos entre varios. Dice en Lucas 14:16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahí la historia. El evangelio, el reino de los cielos, Jesús lo presenta como alaba al Señor. Mire qué maravilloso es lo que el Señor está haciendo, también está enseñando a través de la historia de David. Lo trae a la... Este es un hermano que integra a la familia, lo restituye, lo trata como cualquiera de los otros siervos y de la familia de David. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí en la mesa, todos sentados, ahí todos son iguales. Todos somos iguales. Todos estamos sentados a la mesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos todos a la misma mesa, a la misma altura, al mismo nivel. Gloria a Dios. Cristo nos hizo sentar, hermano, a pesar de ser enemigos, a pesar de ser lisiados y a pesar de venir de lo de bar. Ahora estamos sentados a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria. Bendito su nombre. Poderoso Dios. Voy a ir concluyendo con Efesios 2:4. Mire la obra espiritual que Dios ha hecho como David con Mefiboset. Pura misericordia de Dios. Pura misericordia de Dios. Merecíamos la muerte por ser enemigos. No merecíamos, hermanos, ni la atención por nuestra condición débil, limitada, frágil y por de donde veníamos, donde vivíamos espiritualmente hablando, pero el Señor nos ha dado su misericordia, nos fue a buscar y nos ha sentado a su mesa. Todo eso lo podemos leer en Efesios 2:4 en delante. Vea, este es el corazón del evangelio que podemos llamarle esta mañana el evangelio de la misericordia de Dios. Dice Efesios 2:4, pero Dios, ¿sabe por qué dice pero? Porque en los primeros versículos dice que estábamos muertos en pecado. O sea que éramos culpables. Pero Dios, que es rico en misericordia. Wow, gloria a Dios. Es multiarchi mega millonario en misericordia. Porque dice que desde la eternidad y hasta la eternidad hay una gran misericordia esta mañana sobre todo. Bendito su nombre. Solo tenemos que venir a acudir a la misericordia de Dios. Aleluya. Y gritar con todo el corazón como Bartimeo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él es amplio en perdonar, dice la palabra. Él es misericordioso y clemente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga bien, nos amó a pesar de ser enemigos, a pesar de estar lisiados espirituales y a pesar de vivir en lo de bar. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio, ¿qué cosa, hermano? Vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Verso 6, mire dónde estamos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, ¿qué, hermano? Sentar en lugares celestiales con Cristo. Gloria a Dios, dele gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo su nombre. Hermano,
espiritualmente hablando. No estás en una silla de tela en el templo, en el edificio de Jesucristo el Señor. Espiritualmente estás sentado con Cristo. Alabado sea el Señor. Estás en la mesa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Es lo que dice la Biblia. ¿Usted le cree a la Biblia? La Biblia dice que nos hizo sentar con Cristo. Entonces diga esta mañana: yo estoy sentado con Cristo. Era enemigo de Dios, era un lisiado, vivía en un lugar de silencio, de dolor y muerte, pero hoy estoy sentado en el mejor lugar, en la mesa del Rey. ¿Cuántos alaban su nombre? Quiero concluir con una reflexión acá. Si bien es cierto, David no hizo un milagro, ¿verdad? No se habla que David haya hecho un milagro con los pies de Mefiboset, pero eso era secundario. Ahora a Mefiboset le servían comida. Ahora a Mefiboset lo servían y lo llevaban de un lado para otro. Ahora Mefiboset recibía servicio. O sea que a pesar de ser inválido, ahí ya no sufría tanto, porque ahí lo tenía todo. ¿Me está comprendiendo? Ahí lo tenía todo. Y cuando lo sentaban a la mesa, entonces imagínense aquella mesa con aquel gran mantel del palacio. Todos se cubrían con ese mantel, de la cintura para abajo. Cuando todos comían, nadie sabía que él era un lisiado. Sentadito como estás, nadie sabe tu condición espiritual, tu problema, tu debilidad. Lo que te cubre es la justicia de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No importa, aún todavía estás luchando con una debilidad, con un problema, con una situación espiritual, pero tú estás sentado y el mantel de Cristo te cubre. ¡Aleluya! Dele gloria a Dios por eso, hermano. Esa es la mejor noticia que podemos recibir esta mañana. Bendito el nombre del Señor, y por eso declaramos: grande es su misericordia. Grande es su misericordia. No merezco estar aquí sentado. No merezco estar aquí recibiendo tanto que Dios me da. Pero gracias a su misericordia, porque Él es rico en misericordia. Póngase de pie esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.